Ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, más allá de la corriente principal. Introducción para pensar más allá de la corriente principal. Cada vez hay más gente con problemas psicológicos y psiquiátricos y hay también más psicólogos y psiquiatras que nunca. No está claro qué va primero ni quién necesita más de quién. Si la gente de los psicólogos y psiquiatras o estos de la gente, debidamente convertida en pacientes. Por lo pronto, salta a la vista una doble paradoja. De un lado, se supone que vivimos en la sociedad del bienestar, en la que al parecer únicamente deberíamos estar preocupados por conseguir una plena felicidad. Sin embargo, a juzgar por el desmesurado y todavía creciente consumo de psicofármacos y por la necesidad también creciente de ayudas psicológicas, nuestra sociedad parece más bien la sociedad del malestar. De otro lado, la psicología y la psiquiatría han alcanzado altos estándares científicos y sin duda están preocupadas por la evidencia y vigilantes de la pseudociencia. Sin embargo, ambas están plagadas de pecados científicos, entre ellos el uso dogmático del supuesto método científico, como si hubiera un método de hacer ciencia, por no hablar de la metafísica implícita en sus concepciones como ciencias o de cómo sus discursos se presentan a la charlatanería. Dentro de sus diferencias, la psiquiatría como especialidad médica y la psicología como ciencia general del comportamiento, las dos son competentes y competitivas en el mismo terreno de los trastornos mentales. Ambas comparten campos como la psicopatología y la psicoterapia y se caracterizan por una pluralidad de enfoques que en buena medida son los mismos, lo que las hace diferentes de las especialidades médicas donde el enfoque es el que es. La psicología y la psiquiatría están en el mismo barco y van juntas, para bien y para mal. Para mal de la psicología debido a la influencia del modelo biomédico con sus sistemas diagnósticos y su concepción de tratamiento. Para bien de la psicología en la medida en que la psiquiatría cuenta con tradiciones más desarrolladas, como el renovado enfoque de la fenomenología clínica del más genuino interés para la psicología. Para mal de la psiquiatría estaría la influencia de modelos de funcionamiento psicológico, como el procesamiento de la información y las teorías mecanicistas de la mente. Para bien de la psiquiatría estaría la psicología del desarrollo, del aprendizaje, de la personalidad y de las diferencias individuales, así como la psicología social. Sin embargo, quizás las influencias para mal hayan prevalecido sobre las más fructíferas, pues el modelo biomédico campea por la psicología al tiempo que oscuras concepciones mecanicistas de la mente pululan por la psiquiatría. Estas influencias de lo peor condensadas en el modelo biomédico y la mente computacional están en el centro de la corriente principal de la psicología y la psiquiatría.
Pero la corriente principal, por serlo, es garantía del mejor camino. Vaya, pero la corriente principal no está sustentada en estándares científicos y avalada por la ciencia. No hay realmente un método científico. ¿Qué hay entonces de las prácticas basadas en la evidencia? Puede que los métodos de investigación sean mejorables y quede mucho por saber, dada la complejidad de la mente, el cerebro y los trastornos mentales. Me pueden decir, pero no hay otro camino que la ciencia. Sin duda, la corriente principal de la psicología y la psiquiatría mainstream, está dentro de la ciencia. ¿Dónde está el problema? El problema puede estar en la ciencia misma a la que se adhieren la psicología y la psiquiatría. ¿Cómo? En primer lugar, la invocación de la psiquiatría puede incurrir en el fundamentalismo científico en la medida en que se toma a la ciencia como el referente del conocimiento por encima de cualquier otro, quedando los demás conocimientos a expensas de la investigación de turno o de lo que diga la comunidad científica. No en vano estamos en tiempos de la nueva ortodoxia del cientificismo. La ciencia parece explicar todo menos la propia ciencia, que siempre queda fuera del plano y de examen y cuya consideración como conocimiento fundamental no está ella misma basada en la ciencia. ¿Qué evidencia, método, experimento o metaanálisis muestra que la ciencia es conocimiento fundamental? En segundo lugar, la ciencia como tal no existe. En segundo lugar, la ciencia como tal no existe. Existen las ciencias, la física, la química, la biología evolutiva, la biología molecular, la neurociencia, la geología, la paleontología, la historia de la antropología, la sociología, la economía, así como la psicología y la psiquiatría. Cada una con su historia, métodos, teorías, controversias, intersecciones con otras y problemas de demarcación. Por su parte, eso de la comunidad científica es un decir. Si algo caracteriza a las ciencias es la discusión, la crítica, la controversia y la competitividad. No precisamente la comunidad como una unanimidad y pensamiento único. Existen consensos, pero los consensos científicos no serían necesarios si en realidad hubiera un conocimiento firmemente establecido. Por no hablar de los consensos procedentes de comisiones cuyos miembros están plagados de conflictos de interés, la competitividad entre ciencias, grupo dentro de cada ciencia y científicos dentro de los grupos, es el pan nuestro de cada día en la investigación, tanto para bien como para mal. No es de extrañar que los usos de la ciencia debidos a su prestigio social se presten a abusos, entre ellos las promesas exageradas, el marchamo cientificista y el auge de las pseudociencias. Las pseudociencias parecen encontrar un terreno propicio en las ciencias de la salud, empezando por la medicina y continuando por la salud mental. Ciencias y pseudociencia en psicología y psiquiatría. La psicología y la psiquiatría están particularmente concernidas por la ciencia y la pseudociencia. Por la ciencia en la medida que necesitan presentarse y legitimarse como saberes
científicos, tanto por separarse de su pasado vinculado a la filosofía como por no quedarse en meras prácticas asistenciales. La psicología y la psiquiatría se han identificado ya desde su origen en el mismo siglo XX como ciencias naturales. Están también concernidas por la pseudociencia, por cuanto la salud supone un campo propenso para todo tipo de artes. Además, los saberes y técnicas, sí, lejos de estar delimitados, parecen difusos, al alcance de cualquiera que se arrogue poderes sanadores o esotéricos más allá de lo común, o en su caso, conocimientos esotéricos comunes. La pseudoterapia puede venir tanto del lado esotérico oculto como del lado esotérico vulgar. La pseudociencia puede venir del lado esotérico oculto como del lado exotérico vulgar. Lo curioso de las pseudociencias es que no necesariamente carecen de efectos psicológicos que las realimenten, sin que ellas mismas puedan explicar sus propios efectos. Por más que la psicología y la psiquiatría se hayan abierto paso como ciencias naturales y esta misma autoconcepción marque la corriente principal de nuestro tiempo, también es cierto que ambas están ancladas en la tradición de las ciencias humanas con distintas raíces: fenomenológica, psicodinámica, interpersonal, sociocultural. Una gran división caracteriza la historia interna y el panorama actual, tanto de la psicología como de la psiquiatría. No se trata de una flaqueza científica debida a su inmadurez o algo parecido. Tampoco se trata de una división entre ciencia y no ciencia, toda vez que la contraposición a las ciencias naturales no es la no ciencia, sino las ciencias humanas. Se trata de una división inherente a la propia naturaleza bifronte de ambas disciplinas, con la doble vertiente biológica y social de los problemas que estudian. Según el caso, esta doble vertiente propende a un énfasis biológico o más bien biográfico, biomédico, centrado en procesos y mecanismos neurocognitivos, o bien a uno contextual, centrado en la persona y sus circunstancias. Esta doble vertiente biomédica contextual de los problemas clínicos, una centrada en mecanismos versus una centrada en la persona, no se reparte una como psiquiátrica y otra como psicológica, sino que se da en el interior de cada una de estas disciplinas. La psiquiatría misma está partida en dos, como también lo está la psicología. Esta división se ha hecho corresponder como científica y no científica, siendo la científica por antonomasia la ciencia natural positivista. Esto ocurre por las razones históricas apuntadas, prestigio y demás. En tiempos que recorren buena parte del siglo XX, cuando la epistemología tomó la delantera de la ontología, de manera que el método que antepone al objeto de manera que el método se antepone al objeto de conocimiento. El libro aborda las cuestiones científicas de la psicología y la psiquiatría, con particular interés en la psicoterapia,
Las cuestiones científicas son abordadas sobre base filosófica, ontológica y epistemológica. Por este orden, se ha de reconocer que los mayores problemas de la psicología y la psiquiatría son en realidad filosóficos, no empíricos. Si de los datos dependiera, con la cantidad de miles de estudios empíricos, con millones de datos que cada mes se publican en centenares de revistas científicas, la psicología y la psiquiatría gozarían de buena salud como ciencias en vez de estar en crisis de identidad y credibilidad, y la gente tendría menos problemas psicológicos y psiquiátricos en lugar de cada vez más. Con tal de que cada artículo fuera una aportación acumulativa del saber científico y no un ítem en el currículum del investigador de turno, todo estaría solucionado o en buen camino en vez de ir en cualquier dirección. Sin embargo, la revista de Psicología y Psiquiatría, basta examinar cualquier número, parece más bien un laberinto en el que los artículos van cada uno por un lado sin poder saber hacia dónde avanzan, convergiendo y divergiendo, volviendo al mismo sitio, y así sobran los datos, pues hay demasiados, pero no todos, pues sin ellos no hay ciencia que valga, y faltan ideas, pero no cualquier idea, sino aquellas filosóficamente razonadas y pensadas. Sabido que pensar es sopesar, comparar uno con otro. Pensar es pensar contra algo o alguien. En la psicoterapia, como decía, es donde se plasman y convergen la psicología y la psiquiatría, y también donde se concretan y confluyen los problemas de la gente en la sociedad actual. La psicoterapia es el campo donde se ponen en juego los saberes psi y los problemas de los individuos que la sociedad no resuelve, sino que en realidad crea con sus contradicciones. No es de suponer que los problemas psicológicos estuvieran inscritos en el genoma humano y se expresaran ahora en una especie de explosión cámbrica de trastornos mentales a finales del siglo XX, siendo la psicoterapia el lugar donde convergen los malestares de los individuos en la sociedad. La psicología y la psiquiatría no estarían a la altura de las ciencias que representan si creyeran que sus conocimientos están libres y de sesgos e intereses y se limitan a aplicaciones protocolarias basadas en la evidencia. Fin de este ensayo.